Hola, muy buenos días a quienes nos acompañan el día de hoy. Vamos a dar un par de minutos más para que terminen de ingresar las personas que están entrando desde la sala de espera. Mientras tanto, muchas gracias por acompañarnos en esta masterclass de Vallas 3D. Tu ensamble no está lento por casualidad. Diagnostica qué está afectando el rendimiento de tus ensambles. El día de hoy vamos a hablar de un reto muy común para equipos de diseño e ingeniería. Esos ensambles que empiezan a volverse pues técnicamente más complejos y que en pocas palabras tardan en abrir y no solamente eso, sino que alargan nuestros tiempos de diseño, que se traban en el momento de navegar y que consumen recursos del equipo que muchas veces nos hacen pensar que la única solución es comprar más hardware. Pero justamente la idea en esta sesión es revisar que en muchos casos el problema no está solamente en la computadora, sino en cómo está construido el ensamble. Qué componentes contiene, qué nivel de detalle estamos cargando y qué estrategias estamos usando, sobre todo para trabajar con modelos grandes. Hoy nos acompaña Armando Amaro, él es Elite Application Engineer y Technical Support Manager de México a Colombia en Vallas 3D. Armando cuenta con más de 15 años de experiencia apoyando a empresas de diseño y manufactura, además de ser especialista certificado en SolidWorks, CAMWorks, entre otras aplicaciones. La sesión del día de hoy tendrá una parte de contexto, pero sobre todo estará enfocada en una demo práctica. La intención es llevar el caso a un escenario muy cercano a lo que sucede en el día a día, incluso empujando las capacidades del equipo de Armando al límite para mostrar cómo las buenas prácticas pueden cambiar por completo la forma en que se comporta un ensamble. Así que los invitamos a quedarse durante toda la sesión, tomar nota y dejar sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas que tenemos en la parte inferior o bien a través del chat y estaremos revisándolas para que puedan llevarse recomendaciones aplicables a sus propios proyectos. Armando, bienvenido, buenos días y adelante, por favor. El ¿Qué micrófono es tuyo. tal? Mucho gusto, Iván. Muchas gracias. Mucho gusto a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión del día de hoy. Como ya indicó mi compañero, mi nombre es Armando Amaro. Soy actualmente gerente técnico de lo que es el grupo de vallas 3D para la parte de CRE, lo que compone a o lo que compete a los productos de SolidWorks para lo que es México y Latinoamérica. Y bueno, a lo largo de mi trayectoria con SolidWorks, ya alrededor de 13 años directamente con Solid, trabajando para el canal, y pues me ha tocado experimentar toda clase de escenarios y gran parte de ellos han sido también relacionados al tema de rendimiento y manejo de grandes ensambles. Bien, por aquí en la izquierda van a ver mi QR si quieren tomarlo con su celular. Este les va a permitir obtener mis datos de contacto y agregarlos rápidamente a su móvil. Y bueno, la pregunta de siempre, ¿no? Estamos trabajando con SolidWorks y repentinamente el programa empieza a colgarse mostrándonos este mensaje indicándonos que SolidWorks está muy ocupado. Y siempre que aparece esta ventana, sabemos que esto nos va a llevar tiempo. Bien, durante esta sesión vamos a hablar de diferentes temas, entre ellos vamos a hablar brevemente de lo que es el hardware, qué es lo que necesitamos en un equipo en cuanto a procesador, RAM, tarjeta de video y por qué. Y del mismo modo vamos a hablar de lo que es el Memory Management. El Memory Management es básicamente un sistema que utiliza Windows para la administración de memorias digamos, con los programas al momento de utilizarlos. Este nos va a servir para gestionar la memoria de manera apropiada. Vamos a hablar un poquito acerca de él y finalmente vamos a hablar de lo que nosotros mencionamos como los 20 mandamientos de SolidWorks, las 20 cosas que debes hacer sí o sí para obtener un mejor resultado, un mejor rendimiento con tu aplicación de SolidWorks. Y bien, para empezar con esta sesión, quiero mostrar por aquí primeramente la parte del hardware. Y antes de elegir nosotros un equipo, una computadora, un equipo de cómputo para nuestro día a día, es importante identificar qué es lo que vamos a diseñar. Bien, podemos estar diseñando moldes o troqueles, estar diseñando estaciones de trabajo en la industria de la integración. Podemos también dedicarnos a la parte del desarrollo de plantas, naves industriales y estructuras, así como polipasos y este tipo de ingeniería, a realizar maquinaria pesada y realizar, por ejemplo, también está el segmento el desarrollo de trailers,
góndolas, cajas secas y este tipo de ingeniería también. Del mismo modo, podemos estar trabajando en la personalización de vehículos, por ejemplo, bomberos, ambulancias, este tipo de unidades. Podemos incluso trabajar en el desarrollo de vehículos personalizados, en el desarrollo de muebles o inmobiliario para lo que es el área comercial. Podríamos estar trabajando en el área de desarrollo de electrodomésticos y línea blanca, o incluso en lo que es el área médica, en el desarrollo de prótesis y dispositivos médicos. Sea cual sea el área donde nosotros estemos, eh, depende de esta área, qué características de equipo vamos a utilizar, porque dependiendo de los diseños o de los modelos que nosotros trabajemos, va a depender la cantidad de RAM y va a depender el tipo de tarjeta de video y el procesador que nosotros necesitemos. En algunos casos se va a requerir más potencia que en otros, por supuesto. Bien, en cuanto a procesador, en la actualidad nosotros lo que sugerimos son procesadores Intel Core i7, Intel Core i9. Y recientemente están saliendo los Intel Ultra 7 y Ultra 9 y recomendamos específicamente las series KH, HK, HX en ambas versiones, en ambos tipos de procesadores. Esto es porque estas versiones, estas series, están 100% dedicadas al alto rendimiento por parte de Intel. En el caso de los Intel Ultra, se recomienda desde la primera generación, solamente hay dos, primera y segunda, mientras que en el Intel Core se recomienda procesadores que sean al menos de novena generación en adelante. Actualmente estamos en la 14ª generación. Y también están disponibles los procesadores propiamente para el sector de workstations, que son los Intel Xeon, pero específicamente la serie W3, W5 y W9. La W es precisamente por workstations y estos son los procesadores más potentes que ustedes pueden llegar a encontrar. Recomendamos estos procesadores a partir de la quinta generación, pero en este caso sí tienen que ser específicamente estos W3, W5 y W9. Del mismo modo, estos procesadores son los que nosotros recomendamos principalmente. Si observan, no hay uno de AMD. Esto es porque Intel siempre ofrece mejor rendimiento que AMD. Y principalmente esto se debe a que estos ya poseen ciertas características, entre ellos que tienen entre 6 y 8 núcleos de performance, específicamente dedicados a aplicaciones de primer plano de alto rendimiento. Pueden hacer hyperthreading, que es virtualización de tareas. Tienen una velocidad de al menos 3.3 GHz o incluso pueden tener velocidades superiores y garantizan al menos un caché L3 de 12 megabytes bueno, al menos en la generación 9. Los más actuales alcanzan hasta 36 o incluso hasta 48 megabytes. Esto es importante en la caché porque esto es la memoria interna que tiene el procesador y se utiliza para diferentes tareas. Bien, adicionalmente, en cuanto a RAM, lo que se sugiere en la actualidad es utilizar tarjetas de memoria eh, en estándares DDR4, DDR5. Esto es porque estos estándares ya superan los 3200 MHz de velocidad. Y adicionalmente, la recomendación, por ejemplo, del mínimo de RAM es de 16 gigabytes y únicamente nos vamos a dedicar a realizar partes y ensambles simples. Puede ser en su configuración de una tarjeta digamos, de 16 o dos tarjetas de 8. Aquí se me fue un pequeño error en el número. Pero en realidad nosotros recomendamos que empiecen con 32 gigabytes. Esto es ideal porque 16 es el mínimo recomendado para SolidWorks. Lo ideal es no arrancar en el mínimo. Por lo tanto, lo ideal sería 32 gigabytes de arranque. Esto les va a servir perfectamente para realizar partes complejas, por ejemplo, modelos que ya sean elaborados, donde manejen incluso superficies, modelado por superficies, y grandes ensambles y simulación al menos simple. Pueden ser igual en sus configuraciones de dos tarjetas de 16 o cuatro de 8 para lograr los 32. Esto ya depende de si su computadora es laptop o workstation. Idealmente, si es posible, incluso llegar hasta los 64 gigabytes, donde ustedes ya van a poder realizar ensambles muy grandes y simulación compleja. Y bueno, en un escenario insuperable, lo ideal sería tener 128 gigabytes. 32 gigabytes puede parecer mucho, pero en realidad no lo es. Y ahorita en el ejercicio práctico vamos a ver por qué. Y 128 gigabytes ya nos van a servir perfectamente para hacer ensambles masivos y simulación avanzada. Las configuraciones pueden ser dos tarjetas de 64 que son difíciles de encontrar, pero eh, son
la tarjeta más grande que pueden encontrar, y 4 tarjetas de 32 o 8 de 16 para lograr, en este caso, los 128 gigabytes de memoria. Adicionalmente, también es importante que tengan tarjetas de video que cumplan con al menos 6 gigabytes de memoria y 192 gigabytes sobre segundo de pico de ancho de banda. Esto es importante porque de esto depende el rendimiento de la tarjeta de video. Las tarjetas que oficialmente están certificadas deberían tener al menos ustedes como mínimo una tarjeta NVIDIA P2000 o una T1000, que les va a servir perfectamente para hacer partes y ensambles simples sin tanto problema. Pero lo ideal o lo recomendado por nuestro equipo es básicamente tener NVIDIA RTX, que es la familia de tarjetas más modernas que maneja NVIDIA. Modernas, entre comillas. Estas tarjetas ya tienen alrededor de 5 a 6 años que salieron los primeros modelos y podrían comenzar ya sea por un modelo RTX 3000 o superior, una RTX 2000, pero de la serie Ada o Ampere. Puede ser cualquiera de estos modelos o superior, o un NVIDIA RTX Pro de la serie Blackwell, modelos 1000 o superior. Del mismo modo, bueno, tarjetas AMD sí están soportadas, pero únicamente las tarjetas Radeon Pro, específicamente la serie WX, en los modelos 4500 o superior. Y al menos estas tarjetas, como se ve en pantalla, ya les permiten, por su naturaleza, por la cantidad de RAM que tienen, por la cantidad de ancho de banda que manejan, ya les permiten realizar partes complejas, grandes ensambles, simulación simple sin tanto problema. Ahora, si se quieren ir al tope de gama, lo más alto, sería la tarjeta NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell. No hay básicamente nada más potente que eso. Y ya esto sería para realizar, por ejemplo, ensambles masivos. Ahorita vamos a hablar también de la clasificación de grandes ensambles, ensambles muy grandes y lo que es ensambles masivos. Ahora, en tarjetas de video no certificadas, porque también hay quien llega a tener otro tipo de tarjetas, se sugiere no utilizar tarjetas que no sean de la serie, de la marca NVIDIA, de la serie Quadro o NVIDIA RTX, pero hay algunas excepciones. En el caso de NVIDIA, las tarjetas GeForce RTX, las series 20, 30 y 40, se comportan de forma estable, aunque no están oficialmente certificadas por el fabricante. Estas tarjetas son buenas, tienen 6 gigabytes, alcanzan los 192 gigabytes sobre segundo de pico de ancho de banda en la mayoría de los casos, pero para poderlas usar correctamente con SolidWorks debe instalarse un driver compatible. Para la versión 2026 es el 580.81 y debe de configurarse el registro de gráficos de SolidWorks para hacerlas funcionar. No están oficialmente certificadas, pero hay manera de hacerlas funcionar. Para eso pueden acercarse a nosotros para preguntar por el proceso para habilitar la tarjeta en Solid. Ahora, vamos a hablar del Memory Management. ¿Qué es el Memory Management? Bien, antes me gustaría iniciar en esta parte con una pregunta. Y esa pregunta es, ¿cuánta memoria puedo emplear realmente? Bien, en el sistema de Windows, que es un sistema basado en lo que es la electrónica digital, es un sistema basado en el sistema binario, como ustedes saben, usa el 0 y el 1 para representar señales, para abrir o cerrar con puertas lógicas, a fin de tomar decisiones y realizar cálculos. Esa es la definición propia de básicamente el sistema binario y de Windows, que se basa prácticamente en un sistema binario. Ahora, para entender bien el sistema binario, hay que entender primeramente cómo funciona el sistema decimal que nosotros manejamos de manera tradicional. Aquí podemos ver esta tabla. En la segunda columna podemos ver cómo funciona el sistema decimal. Nosotros tenemos 9 símbolos para representar todos nuestros números dentro del sistema decimal, que estos son del 0 hasta el 9. Para representar, por ejemplo, un estado 1 donde no tenemos, por ejemplo, nada o ninguna señal, podríamos establecer como primer dígito 0 y segundo dígito 0. Y luego empieza a crecer el segundo dígito, por ejemplo, a 1, a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y una vez que alcanzamos la posición 10, en el primer numeral incrementamos el valor a 1. Y así sucesivamente. Vamos incrementando de 0 hasta 9 y luego vamos incrementando un numeral en la segunda columna y así sucesivamente hasta crecer a 3 columnas, 4 columnas, 5 columnas. El sistema binario no es muy diferente de esto, solo que a diferencia del sistema decimal, nosotros no tenemos 10 dígitos o 10 símbolos para representar
nuestros números o para hacer nuestro conteo. En el sistema binario solo tenemos 0 y 1 para decir cerrado o abierto. Bien, cuando tenemos un sistema binario, en este caso a 2 bits, que es la cuarta columna, nosotros podríamos tener esta situación. Podríamos tener estas combinaciones. El primer dígito 0, el segundo dígito 0. El primer dígito 0, el segundo 1. Luego, al no poder representar un número más alto, porque solo dependemos de 0 y unos, la primera casilla regresa 0, digamos en el segundo numeral, y el primero incrementa 1. Y luego en la siguiente casilla volvemos a dejar el 1 y este incrementa 1, haciendo 4 posibles combinaciones o permutaciones en un sistema binario de 2 bits. En un sistema binario de 3 bits, es decir, ya con un tercer dígito, tenemos la misma situación. Empezaríamos con 0, 0, 0, 0, 0, 1. En el siguiente no podemos incrementar o no podemos dejar el tercer dígito en 1. Incrementa el numeral y regresamos a 0 en el segundo. Y luego en el siguiente incrementamos el numeral del tercer dígito y el segundo permanece igual, mientras que el tercero permanece en 0. Y finalmente en el siguiente renglón, como ya llegamos al tope máximo de, digamos, del contador que se puede llegar con solamente 4 bits, él incrementa, digamos, en la tercera columna un 1 y finalmente los otros 2 dígitos pasan nuevamente a 0, se resetean. Luego empieza otra vez, este incrementa 1 y este regresa a 0 y luego finalmente la combinación donde tenemos 3 unos. De la misma manera funciona el sistema binario con 4 bits. Básicamente es la forma en la que se pueden realizar todas las posibles permutaciones o combinaciones de bits en esta cadena. Y como pueden ver, la máxima combinación, por ejemplo, en el sistema binario de 2 bits, nos permite generar máximo 4 estados. En un sistema binario de 3 bits podemos generar hasta 8 estados o respuestas y en el sistema binario de 4 bits podemos realizar hasta 16 estados o 16 combinaciones. Bien, considerando cómo funciona el sistema binario y en el que está basado Windows, básicamente tenemos esto, ¿no? Sistema binario con un byte solo puede generar 2 posibles combinaciones. Con 2 bytes, 4 posibles combinaciones. Con 3 bytes, 8 posibles combinaciones. Y con 4 bytes, 16 posibles combinaciones. En el caso concreto de Windows, en realidad es un sistema de su arquitectura originalmente estaba basada en 32 bytes. Por lo tanto, podría generar 4.294 millones de combinaciones y posteriormente, bueno, estos 4.294 millones de combinaciones básicamente equivalen a 4 gigabytes, que era lo que Windows con arquitecturas de 32 bits podía gestionar, máximo 4 gigabytes. Esto limitaba mucho la capacidad de Windows en sus versiones de 32 bits y de hecho, precisamente por esa razón, se la empezaron a comercializar muchos softwares basados en arquitecturas de 64 bits y los sistemas operativos pasaron a realizarse basados en arquitecturas de 64 bits. Esto prácticamente nos permite sacar un total de combinaciones de 18 trillones de combinaciones o equivalentes a 16 exabytes. ¿De acuerdo? Bien, cada combinación es una dirección virtual. ¿Qué es una dirección virtual? Es una página. Cada uno de estos 18 trillones de combinaciones es una página donde el procesador puede alojar información en la memoria virtual. Cada combinación, cada uno de estos números o cada uno de estos arreglos es una dirección virtual. Entonces, pensado de esta manera, en Windows de 64 bits, el espacio de trabajo virtual o el espacio de direcciones virtuales prácticamente es tan gigantesco que jamás nos vamos a acabar las direcciones virtuales. Literalmente contamos con 16 exabytes o la capacidad de generar hasta 16 exabytes de información virtual. ¿De acuerdo? Ahora, aunque tenemos un espacio de direcciones virtuales gigantesco, el espacio de direcciones físicas que nosotros conocemos como la memoria RAM no lo es. Lamentablemente, por temas tecnológicos, la mayoría de los equipos soportan un máximo de eh, pueden ser 128 gigabytes, 256 gigabytes y en algunos equipos ya con rango de servidor pueden soportar hasta un par de teras, 2 teras en promedio.
pero esto ya depende un poquito de las limitaciones tecnológicas de las tarjetas de video. Y lo que es importante entender aquí es que la memoria, básicamente hay que entenderla como un par de edificios. Por un lado tenemos la memoria virtual o lo que es el espacio de direcciones virtuales, el cual puede alcanzar hasta 16 exabytes, es decir, tiene 16 páginas virtuales, 16 trillones de páginas virtuales. Y tenemos la memoria física, que es su memoria RAM, la cual, por ejemplo, en un equipo típico solo alcanza 32 gigabytes. Ahora, lo que hace Windows típicamente es que cuando ustedes ejecutan un proceso, siempre utiliza la memoria virtual para montarlo y que cada aplicación tenga su propio espacio de direcciones virtuales continuo e ininterrumpido. Y posteriormente, mediante el Memory Management, que es una tecnología que trae el sistema operativo Windows, monta esas páginas directamente en la memoria física, de tal manera que en la memoria física pueden utilizar páginas de manera aleatoria y no continua como en la memoria virtual. Ahora, considerando que la memoria es un edificio, la memoria física, lo que es su memoria RAM, equivale al total de habitaciones en ese edificio. Imaginen que el primer edificio tiene 16 trillones de habitaciones, mientras que en la dirección, en lo que es las direcciones físicas en la RAM, solamente tienen 32 mil habitaciones. 32 mil millones de habitaciones. Y en este caso, entonces, la memoria física es el total de habitaciones que ustedes tienen en el edificio. La memoria asignada es la cantidad de habitaciones que una vez que ustedes ejecutan un proceso, Windows le asigna a ese proceso. Es decir, es, por llamarlo de alguna manera en una analogía, es la cantidad de habitaciones rentadas por cada cliente que se hospeda en el hotel. Y la memoria en uso activo son las habitaciones que realmente está ocupando los empleados de ese cliente dentro del hotel. ¿De acuerdo? Dicho de esta manera, la memoria en uso es cuánta RAM se está ocupando. La memoria asignada es el total de memoria que tiene asignado ese programa y la memoria física son las habitaciones totales. Pensando en ese concepto, luego tenemos lo siguiente. Este que vemos aquí es una infografía, básicamente, donde podemos ver, por ejemplo, cuál es el flujo de trabajo en un sistema operativo. Nosotros podemos tener, por ejemplo, SolidWorks con 3 archivos abiertos, tener Google Chrome con 5, 6, 10 o 15 pestañas abiertas, nuestro correo electrónico y, por ejemplo, tal vez Microsoft Teams o nuestro sistema de comunicación. Cada uno de ellos, básicamente, lo que hace es solicitar memoria al sistema. En cuanto ustedes ejecutan una aplicación, el Memory Management, que es esta aplicación o este sistema de Windows que se encarga de gestionar la memoria, se encarga de asignarle un espacio de memoria en la memoria virtual, es decir, una serie de páginas, por ejemplo, desde la 00 hasta la página 140.000, por ejemplo. En Chrome hace lo mismo desde la 0 hasta la 140.000 y en Outlook y en Teams hace lo mismo desde la 0 hasta la 120.000 o hasta la 110.000, por ejemplo. El punto es que cada uno de estos espacios es continuo y SolidWorks puede organizar ahí su información tanto de código, datos globales, información en GIF o dinámica, archivos mapeados, pila y una parte evidentemente quedará libre. Luego lo que hace Windows es que a través del Memory Management actúa como un traductor y toma lo que tiene montado en la memoria virtual, la cual es infinitamente enorme. En este caso, 16, recuerden que tenemos 16 trillones de espacios. Cada una de las páginas que ocupe en la memoria virtual se va a pasar luego a la memoria física. En este caso, en la memoria física, no, nada más tenemos 32 mil millones de habitaciones o 32 mil millones de espacios. Y de esta manera lo que sucede es que genera una tabla, lo que es Memory Management, genera una tabla de páginas. En esa tabla de páginas, por ejemplo, la página virtual cero de lo que es el espacio virtual se convierte en la página 215 en la memoria física. Y guarda también algunos por ejemplo, los permisos que tienen sobre esa página, lectura, escritura, solo lectura o incluso ejecución. Bien, de esta manera, por ejemplo, cada página que ustedes tengan en la memoria virtual va a tener asignada una página
en la memoria física, que no va a ser precisamente continua, mientras que las páginas virtuales son continuas, es decir, es de la página 0 hasta la 140.000 en el caso de SolidWorks, en Chrome, en su espacio de memoria, en su propio espacio de memoria, es desde la 0 hasta la 100.000, en Outlook es desde la 0 hasta la 80.000 y en Teams es desde la 0 hasta la 60.000. En realidad, esas páginas se van montando sobre diferentes marcos de página en la memoria física. El tema aquí es que este es el proceso de montaje y como la memoria es limitada, llega un momento en el que la RAM se agota, en el que se acaban prácticamente las páginas de la memoria física y el sistema tiene que empezar a utilizar la virtualización para pasar información de la RAM hacia la memoria virtual. En un proceso en un proceso que básicamente es de montaje y liberación, montaje y liberación. Y llega un momento en el que prácticamente hay tanta información cargada en la memoria virtual y hay tan poca cargada en la memoria física que tiene que estar intercambiando de manera muy rápida la información que hay entre los diferentes segmentos de memoria. Básicamente es aquí cuando se empiezan a presentar lo que son los errores de paginación y que llevan posteriormente al colapso como tal de SolidWorks. Les voy a mostrar justamente un ejemplo de la aplicación, prácticamente cómo llega a colapsar y cómo vamos a evitar esos colapsos. Es bastante normal que, por ejemplo, SolidWorks, aunque utilice solo unos 5 o 6 gigabytes en la memoria física, directamente asignados o de manera activa, pueda tener asignados 40, 50, 60 o hasta 90 gigabytes de memoria virtual. Y justamente es lo que vamos a entender en esta presentación. Bien, para ello quiero mostrarles que justamente aquí tengo mi SolidWorks, está pasmado. Observen que la ventana es en tiempo real. Estoy moviendo la ventana para que vean que no es ninguna grabación. Y mi aplicación simplemente ya no responde en este punto. La voy a cerrar y del mismo modo les voy a mostrar el administrador de tareas. Bien, aquí podemos ver el administrador de tareas. Déjenme minimizar esta ventana y salir de aquí. Bien, aquí podemos ver el administrador de tareas. Primero, entendiendo cómo funciona Windows. Observen que en este momento mi memoria RAM está eh, en un buen estado ahorita, ya que cerró SolidWorks. Tengo un total de 19 gigabytes libres. Y en este momento se están usando 12.214 megabytes de la memoria directamente asignados a un programa o que están directamente en ejecución por algún programa. Cuando nosotros abrimos cualquier aplicación, por ejemplo, SolidWorks, esta aplicación lo que va a hacer es empezar a cargar lo que es el Memory Management, le va a asignar un espacio de memoria virtual en el que esta aplicación va a poder trabajar en la memoria virtual. Deme un segundo a que cargue. También del mismo modo voy a ir abriendo el monitor de recursos. Este monitor de recursos es una herramienta auxiliar al administrador de tareas que nos permite de ver de manera mucho más precisa cuánta memoria está consumiendo cada proceso. Aquí lo tenemos a la derecha, es esta ventana. Deme un segundito, necesito loguearme aquí en mi aplicación. Vamos a loguearnos. Listo. En lo que termina de cargar SolidWorks, aquí vamos a poder ver el administrador de tareas por un lado y el monitor de recursos por otro. Repito, el monitor de recursos lo pueden abrir desde aquí. Y este nos da la ventaja de no mostrarnos solamente la memoria. En la parte inferior van a poder ver esta barra que marca el uso de la memoria. Esta barra en verde, azul y azul claro es la misma barra que vemos en el administrador de tareas, solo que aquí la vemos en colores. La barra que vemos como Memory Composition en la sección de Performance, gráfica de memoria. La ventaja del administrador del monitor de recursos es que nos permite ver igual en su pestaña de memoria exactamente cuánta memoria está consumiendo cada programa. Y aquí, por ejemplo, vemos que SolidWorks está ocupando en este momento 600 megabytes de memoria virtual. Este es el espacio que ahorita tiene ocupado o la cantidad de memoria que solicitó SolidWorks al sistema. Está solicitando 684 megabytes ahorita de memoria virtual
y un total de 880 megabytes que están montados sobre la memoria física. Es decir, esto que vemos aquí como working sets es la cantidad de RAM que está ocupando mi equipo, casi alrededor de 1 gigabyte sin tener absolutamente nada abierto. Bien, cuando ustedes están realizando lo que es modelos de SolidWorks, un hábito o una práctica muy común al momento de trabajar ensambles es hacer la importación de modelos. Y particularmente al realizar ustedes importación de archivos, estos deben llevar primero un proceso o deben de llevar una serie de pasos que tienen que realizar para optimizar esos modelos. A continuación, y presten atención a esto, estoy utilizando 880 megabytes de la memoria RAM. Voy a abrir un modelo. Este modelo, justamente lo tengo aquí. Este es un ejercicio de ejemplo, vamos a ver varios a lo largo de la sesión. Voy a ejecutar la apertura de este modelo. Como pueden ver, es un modelo STEP y voy a abrirlo simplemente. Bien, podemos cronometrar incluso cuánto tarda. Durante esta fase, lo que está haciendo el programa es leer el código del archivo STEP y empezar a generar los archivos bajo el código de SolidWorks. Básicamente hace una traducción del código original, del código en el que fue hecho este programa, hacia el código de SolidWorks. Y usualmente durante el proceso de importación o durante el proceso de traducción suelen ocurrir diferentes errores. Entre ellos, algunos de las caras se llegan a extraviar o algunos de los bordes no se llegan a generar correctamente y en ocasiones algunos de los sólidos no se generan correctamente y quedan como cuerpos de superficies. Eso es lo que nosotros conocemos como un error de importación. Como podemos ver, acá la memoria ha empezado a subir. Podemos ver acá un proceso que es el proceso de importación, SLD import. Observen que este está ocupando 2 gigabytes de la memoria virtual, 2 gigabytes de la memoria física. Y una vez que termine de leer esta información, este proceso SLD import va a terminar y SolidWorks va a incrementar la cantidad de memoria que está consumiendo. Este proceso no debe tardar demasiado. En este caso, el archivo no es tan grande. Ahí está, ya está empezando a importar los archivos. Este archivo particularmente es un step de alrededor de unos 400 megabytes. Se considera ya un archivo algo grande. Am, Normalmente un archivo step pequeño suele tener entre 60 y 70 megabytes, algo mediano unos 150 y algo muy grande se le considera a partir de 400 megabytes. Bien, ya terminó de abrir. En este caso se tardó alrededor de 2 minutos 32 segundos. Observen que aquí, bueno, sigue cargando. En este momento ya terminó de leer la información de código y empieza a cargar los gráficos. En este momento también vamos a poder observar que SolidWorks pasó de consumir 800 megabytes en la memoria virtual 880 a consumir 2.9 gigabytes en la memoria física. Pero recordemos que la física es la memoria que está usando en este momento. Sin embargo, SolidWorks ya ha paginado en la memoria virtual 4.7 gigabytes. La memoria que vemos como commit es en realidad la memoria total que está usando el sistema, la memoria total que está usando SolidWorks o las habitaciones totales de ese edificio que veíamos hace un momento que está utilizando. Ahora, regularmente la mayoría de nosotros cuando bajamos un archivo ya sea de STEP o de IGES de alguna página, sea el modelo que sea, lo primero que hacemos es empezar a trabajarlo, lo montamos directamente sobre el ensamble o incluso hay quien directamente abre los ensambles y monta directo sobre el ensamble, el IGES abriéndolo directamente.
sin hacer propiamente el proceso de abrir el IGES, guardar el archivo y realizar los procedimientos de reparación. Ahora, el problema de ello es que si bien ahorita el modelo se mueve de manera bastante fluida, observen que aquí puedo desplazar el modelo de izquierda a derecha, girarlo, rotarlo, hacer zoom o moverlo de izquierda a derecha. ¿Sale? Y el modelo se comporta de manera bastante rápida. Este modelo, ahorita en este momento que está recién importado, con sus características default, va a tener una serie de características que es importante que nosotros evaluemos al momento que importamos un archivo. Por ejemplo, en Performance Evaluation, en la sección de Evaluate, vamos a encontrar aquí algunas herramientas que nos van a dar varios datos importantes de este modelo. Por ejemplo, nosotros sabemos que este archivo tiene un total de 637 piezas. 637 piezas no es específicamente un archivo o un ensamble muy grande. Un ensamble muy grande según la definición de SolidWorks, o para empezar, un ensamble grande según la definición de SolidWorks es a partir de 500 componentes. Un ensamble muy grande es a partir de 5000 componentes. Y un ensamble masivo es a partir de unos 10,000 a 15,000 componentes. Ya es de no hay una eh, definición específica para un ensamble masivo, pero generalmente es así. Un ensamble grande a partir de los 500, un ensamble muy grande a partir de los 5000 y un ensamble masivo se podría decir que a partir de los 10,000. Pero no depende tanto de la cantidad de componentes, depende más de la cantidad de sólidos que tenga ese modelo. Por ejemplo, este archivo trae 637 archivos de parte, sí, pero algunos de esos archivos de parte son sólidos multicuerpo, haciendo un total de 1446 sólidos. Si sacáramos cada una de las piezas o cada uno de estos sólidos como un archivo individual, en realidad tendríamos 1446 sólidos. Y esos sólidos, algunos son sencillos, otros son geometría muy compleja, y entre más compleja sea, más triángulos gráficos aporta al diseño. Ahora, ¿qué son los triángulos gráficos? En la parte superior vamos a encontrar esta sección que se llama triángulos gráficos. En este caso, este modelo genera 6 millones de triángulos gráficos. Justamente, uno de los puntos que ustedes se van a topar con todos los modelos importados, voy a adelantar un poquito aquí la presentación. Estos son los tips, pero prefiero mostrárselos en vivo más que en presentación en la PPT. Al final vamos a repasar todos ellos. Los triángulos gráficos básicamente es esto. Estos son los triángulos gráficos. Cuando ustedes importan un modelo, todos los modelos que ustedes representan en SolidWorks están hechos con facetas o triángulos gráficos. En el software que ustedes estén trabajando, sea SolidWorks, sea CATIA, sea Unigraphics, sea Inventor, sea el software que sea, todo modelo que ustedes trabajan en realidad es representado por facetas o triángulos gráficos. Entre más detalles tiene un modelo, entre más elaborado es un modelo, más triángulos gráficos va a tener. Y justamente los triángulos gráficos lo único que definen es la suavidad con la que se visualizan las superficies. En este caso, por ejemplo, si nos vamos a revisar en Performance Evaluation la cantidad de triángulos gráficos, vemos que este modelo tiene 6 millones. Pero en algunos casos, estos modelos tienen definida en lo que es la sección de propiedades de documentos, en calidad de imagen, tienen definido este valor que vemos aquí o este control deslizante que vemos acá, ya sea o muy alto o muy abajo. Cuando está muy abajo, típicamente las aristas de un modelo van a tender a poligonizarse. Si yo lo bajo, por ejemplo, le voy a dar clic en OK y vamos a poder ver aquí en el administrador de recursos, en el monitor de recursos, que vamos a pasar de 4.7 gigas paginados y 2.7 gigabytes en la memoria virtual a una cantidad inferior al reducirle la calidad de gráficos. Esto básicamente es porque se reduce la cantidad de triángulos gráficos o facetas necesarias para representar el modelo. El modelo sigue siendo el mismo, pero consume menos triángulos gráficos. O puede ser lo opuesto. Yo puedo subir este valor en calidad de imagen, subirlo para lograr una mejor calidad de arista y lo voy a poner en este punto. Lo voy a exagerar en la sección roja para que puedan ver prácticamente cómo se pasma SolidWorks simplemente por cambiar la calidad de arista de los modelos. En este caso, voy a darle clic en OK. Observen aquí que vamos a pasar de 3.6 gigabytes paginados en la RAM
perdón, en la memoria virtual, llegamos a 4, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 y el programa está pasmado. El programa parece estar congelado. No es que esté congelado, es que está generando más cantidad de triángulos para representar estas superficies. Y esto justamente va a llevar a un agotamiento de la memoria RAM. Vemos poco a poco cómo empieza a crecer hasta 5 gigas, 6 gigabytes en la virtual, 7 gigas en la virtual. Y aquí lo que está realizando es simplemente un proceso de escritura. Está escribiendo en la memoria virtual y posteriormente montando a la memoria física. El programa no es que esté colgado, es que está asignando simplemente más páginas de la memoria virtual o más espacios de las direcciones físicas para generar el modelo con la nueva cantidad de triángulos gráficos. En algún momento este modelo tiene que responder, pero la diferencia justamente va a ser notable. Ya pasamos a 16 gigabytes en la memoria virtual, 22 en la virtual, 10 en la física. Y recuerden que yo tengo solo 32 gigabytes en este ejercicio. En este equipo cuento solo con una tarjeta de 32 gigabytes. Ya llegamos a cerca de los 13 montados directamente en física, es decir, de esta sección en verde, 13 gigabytes son de la memoria física. Mientras tanto, en la memoria virtual ya tenemos montado alrededor de 32 gigabytes, solo por un pequeño valor en la calidad de aristas. Observen que en este punto ya son 20 gigas y llega un momento en el que prácticamente nos acabamos la memoria. Observen que en la memoria libre solo nos quedan 25 megas, 2 megas, 4 megas y en este momento prácticamente se agotó la memoria y el programa o Windows lo que tiene que hacer es empezar a desmontar la información que está en la memoria física de otras aplicaciones y empezar a concederle ese espacio a SolidWorks. En este punto, observen que ya llegamos hasta los 42 gigabytes. Dicho de otra manera, lo que ustedes vean en Commit básicamente es la cantidad de memoria total que en realidad necesitaríamos para abrir este modelo. Este modelo en realidad necesitaría gestionar alrededor de 46 gigabytes junto con los 800 megas que consume SolidWorks para poderse montar correctamente en la memoria física. Dado que nuestra memoria física es inferior a los 49 gigas que está pidiendo en este momento, parte de la información tiene que montarla en la RAM y parte tiene que montarla en la memoria física. Observen que el mensaje ya desapareció prácticamente del área gráfica. Sigue todavía cargando. Y listo. Tenemos 21 millones de kilobytes o 21 gigabytes. Observen que aquí prácticamente el programa responde, pero responde muy lento. Selecciono una cara, selecciono una arista y apenas se ve que responda. Hago zoom y responde incluso a cuadros. Intento rotar el modelo y lo mismo, responde muy lentamente. Y esto es simplemente porque he montado ya demasiada información en la RAM, 50 gigabytes en total, o más bien en la memoria, de los cuales solo 20 pudieron montarse en la memoria física y los otros 30 gigabytes están en el edificio de la memoria virtual. Bien, entendiendo este concepto, prácticamente esto es lo que lleva en muchos casos al agotamiento de RAM. Si observan y recordando que este modelo apenas tenía 600 componentes, no era un modelo al que pudiéramos decir es un modelo muy grande. Apenas si llegaba al rango de grande, al superar los 500 componentes, pero aún así este modelo es capaz de pasmar la aplicación solamente por el nivel de triángulos gráficos que se utilizaron para representar el modelo. Adicionalmente, si yo me voy a la sección de Performance Evaluation,
vamos a poder ver que en este caso pasamos de los 6 millones de triángulos gráficos a 142 millones de triángulos gráficos. Es decir, estamos pasando, son 142 millones y originalmente teníamos alrededor de 6. Estamos incrementando en 23 veces la cantidad de facetas o triángulos gráficos para representar este modelo. ¿De acuerdo? Precisamente eso es lo que causa este problema. Y dicho de esta manera, el agotamiento o los cuelgues, o en este caso que los ensambles se sientan lentos, en realidad es una consecuencia del agotamiento de la RAM. Para evitar el agotamiento de la RAM hay diferentes técnicas. Aquí puedo regresar otra vez a Document Properties, regresamos a calidad de imagen y esta vez lo voy a bajar. Nunca es bueno tenerlo ni tan a la izquierda ni tan a la derecha. Ponerlo en un punto que esté intermedio. Aquí mismo esta casilla de hecho también nos permite aplicar la calidad, reducir la calidad de gráficos, no nada más al ensamble, sino aplicarlo a todos los componentes de parte que se referencian en este ensamble. Si yo le doy clic en OK, nuevamente la memoria empieza a limpiarse. Observen que tenemos 50 gigas originalmente ocupados de la memoria virtual y va a recuperar la estabilidad del programa. En la memoria virtual vamos a ver lo siguiente. Observen que bajamos de 50 gigas a 26. En el espacio de trabajo pasamos de 20 a 12 gigabytes, bajamos hasta 7, bajamos hasta 2. Y nuevamente los 4.7 que veíamos casi al principio del ejercicio. ¿De acuerdo? Si yo roto otra vez el modelo, lo muevo y lo desplazo, vamos a ver que otra vez este se mueve de manera fluida. En gran medida, los problemas de rendimiento, en una gran medida, diría que en un 90%, se deben a esto, se deben a la calidad de gráficos está muy elevada o está muy alta en lo que son los modelos. Y sí, si bien si nosotros bajamos la calidad de gráficos, lo que vamos a ver es que muchas de estas aristas se van a poligonizar. Aquí, por ejemplo, si yo veo lo que es este modelo, vamos a poder ver que aquí las aristas se ven poligonizadas. Esto es lo que cambia al mover ese valor. Entre más arriba esté, mejor se ve la calidad de arista. Observen esto. Aquí la ventanilla se ve bastante poligonal, esta línea que vemos acá en naranja o en azul. Al momento de nosotros modificar este valor, esta arista mejora y se ve una línea mucho más continua. Ahora, lo que no debemos confundir es que este valor que nosotros vemos aquí no afecta en absoluto a nuestros modelos, a nuestros dibujos. Observen que aquí la línea ya se ve mucho más continua, subí la calidad de arista, pero esto tiene un costo. Al incrementar la calidad de arista, incrementan los triángulos gráficos y por lo tanto incrementa el consumo de memoria, por ejemplo, 6 gigabytes. ¿De acuerdo? Este es un primer ejercicio. Es importante que ustedes consideren que cuando importan un ensamble, lo primero que deben de hacer es asegurarse de reducir la calidad de gráficos. Y visto en otro modelo, vamos a revisar. Voy a abrir otro archivo. También es importante que ustedes sepan qué extensiones son las que más les convienen importar. Muchas veces ustedes manejan archivos IGES, manejan archivos STEP, manejan archivos de diferentes extensiones provenientes de CATIA, de Unigraphics o de algunos otros softwares. Y, por ejemplo, algo que no se sabe y que se conoce muy a voces es que el formato IGES es un formato muy antiguo. Es un formato que data de los años 70 aproximadamente. Fue un formato que surgió a partir de una ordenanza de la Fuerza Aérea en colaboración con el Estándar Americano de Ingenieros o la Asociación Americana de Ingenieros, que data de los años 70. Y debido a que es tan viejo, ese formato no es el mejor para hacer importación. Si ustedes preguntan cuál es mejor, IGES, STEP o Parasolid, el mejor es Parasolid. La razón es porque Parasolid, a diferencia del código IGES o del código STEP, no es un formato, es un código de programación. Y matemáticamente ocupa menos recursos para computar un mismo modelo. Por ejemplo, en este caso voy a abrir este otro archivo. Vamos a acá, por ejemplo, aquí en partes o en ensambles. Voy a abrir, observe que tengo este modelo
Este mismo modelo está en 6 diferentes extensiones, en este caso Parasolid, Step, IGES y TXT. Voy a abrirlo en este momento en formato IGES y vamos a ver cuánto tarda. Esto es también otro detalle que tiene que ver mucho con los resultados de importación. Voy a poner aquí nuestro cronómetro. Ya me tardé algunos segundos, pero lleva alrededor de unos 15 a 20 segundos. Y con IGES, bien, ya está haciendo la importación. Observen que el tiempo de apertura lleva alrededor de un minuto, más alrededor de unos 20 segundos que me tardé en mostrar el cronómetro. Aquí ya está, ya responde el modelo. Y observen que tardó alrededor de un minuto con 10, un minuto con 15. Esto usando el formato STEP, perdón, el formato IGES. Observen que el modelo se ve ya aquí importado. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con el formato Parasolid y vamos a ver la diferencia. En el formato Parasolid tenemos, por ejemplo, los formatos X-T y X-B. El X-T es la versión de texto y el X-B es un formato con código binario. Es mucho más fácil de procesar y observen el tiempo de importación. Lo que nos importa es el tiempo de importación. Listo, ya terminó. Ni siquiera me dio tiempo de abrir el cronómetro. Esta extensión es tan rápida de abrir, tan rápida de leer, que los modelos suelen trabajar mucho más rápido, cargar menos información en la RAM y también el resultado de la importación es mucho más exacto, mientras que en el formato IGES y el formato STEP tiende a perder superficies, tiende a perder caras y tiende incluso a deformarlas, el formato Parasolid es mucho menos propenso a realizar esa pérdida de información. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen que elegir entre IGES, STEP o Parasolid, elijan siempre Parasolid. Bien, este es un ejercicio. Ahora también algo importante. Observen aquí, y antes de cambiarme de ejercicio, voy a bajar el nivel de calidad de este documento, replicando más o menos lo mismo que hicimos hace un momento. Bajo el nivel de calidad, observen que las aristas se van a poligonizar. Aquí vemos las aristas poligonizadas y algo con lo que no debemos de confundirnos es si esto va a afectar a nuestros dibujos. Observen aquí que se ven bastante poligonales si yo bajo la calidad de arista. Y si nos vamos a crear, por ejemplo, nuestros dibujos, vamos a crear un dibujo desde el ensamble. Voy a crear aquí mi dibujo. Va a guardar mis documentos. Ahorita voy a elegir cualquier formato y voy a insertar nuestra vista frontal. En este caso es esta vista. Generaré una vista proyectada y vamos a insertar una vista lateral. Vamos a cambiar en este caso el tamaño a 5 y vamos a utilizar, no, a 5 está muy grande, vamos a ponerlo a 10. Ahí está. Y aquí vamos a poder ver dos cosas. Estoy colocando mi modelo de esta manera. Rompemos alineación. Y de esta forma. Bien, la vista principal que fue esta y a partir de la cual salieron todas las demás vistas, la vista frontal, en este caso está activada o está habilitada la opción de alta calidad, high quality. Cuando ustedes tienen habilitada esta opción,
lo que hace el sistema, lo que hace SolidWorks, es que no toma la vista del modelo directamente, sino que genera una vista vectorizada del modelo. Observen esto. Aquí voy a darle clic en aceptar. Vamos a poder observar lo siguiente. Observen que mi modelo 3D, que es este que tenemos a la izquierda tengo mi modelo 3D, tengo la posición isométrica y observen que las aristas se ven bastante poligonizadas. Se alcanza a apreciar la poligonización, mientras que en el dibujo, a pesar de que yo tengo el modelo 3D poligonizado, esa poligonización ni siquiera se alcanza a apreciar. Bien, lo que ustedes deben saber es que si ustedes le bajan la calidad al modelo 3D, no afecta en absoluto a las vistas de dibujo en sus planos, por lo que ustedes podrían tener un ensamble masivo con la calidad más baja de aristas y el dibujo verse perfectamente siempre y cuando tengan habilitada la opción de alta calidad. Esto es particularmente importante porque una vez que ustedes publican un dibujo, vamos a publicar, por ejemplo, el dibujo. Nos vamos a PDF, le pedimos que lo abra después de la exportación y vamos a observar que aquí genera rápidamente el dibujo. Observen que la calidad de arista, a pesar de que yo me acerco a esa región, jamás se poligoniza. ¿Sale? Entonces es importante que ustedes consideren cuando estén haciendo sus ensambles, sus grandes ensambles, reducir la calidad de arista en sus modelos para evitar el consumo excesivo de RAM. Observen que en este momento este modelo está consumiendo apenas 3 gigas, pero si hago lo mismo que en el otro ejercicio, la calidad de arista va a incrementar la RAM hasta consumir unos 15, 20 o 25 gigabytes. Bien, además de esta estrategia, además de bajar la calidad de arista, existen otras estrategias adicionales para reducir el consumo de RAM. Dos de ellas, que son herramientas muy importantes, es la herramienta de The Feature y la otra es la de configuraciones de SpeedPack. Voy a hacer un ejercicio muy rápido en este caso. Estas herramientas son para bajar todavía más el consumo de RAM. Vamos a abrir aquí un archivo. Para este archivo voy a abrir este modelo. Este modelo, igual que el primero, es un modelo que tiene 855 partes, pero en realidad tiene alrededor de unos 1600 sólidos en total. Es la misma situación que el ejercicio del primero. No es un ensamble masivo todavía, pero sí es un ensamble con muchos detalles. Vamos a ver que la última vez que abrió este modelo fue de 3 minutos con 28 segundos, de acuerdo a lo que indica SolidWorks. Y vamos a ver precisamente estas dos herramientas que en conjunto con la reducción de la calidad de arista les van a ayudar a reducir cuánta memoria está consumiendo el programa. Como pueden ver, aquí el programa o la aplicación ya empezó a mostrar signos de congelamiento. Ahí está, ya respondió. Este modelo responde bastante rápido, pero es la misma situación. Si yo exagero mucho en la calidad, la cantidad de memoria que va a consumir va a elevarse. Ahora, hay otro par de herramientas que nos van a servir para simplificar lo que son los modelos. La primera de ellas es crear configuraciones de SpeedPack. Imagínense que ustedes tienen que desarrollar este vehículo. Ustedes son fabricantes como tal, ustedes fabrican el chasis, fabrican la carrocería, pero no fabrican cosas como el motor. Evidentemente, para diseñar este vehículo, ustedes tienen que modelar alrededor del motor lo que es la estructura. En este caso, vemos aquí el motor y el motor tiene este modelo que vemos acá. Este modelo lo voy a aislar. Observen que es un modelo principalmente de archivos importados, porque este es un modelo que yo le compro a Ford. No es un modelo que yo diseñe, que yo fabrique, yo se lo puedo comprar a Ford, a Chevrolet, alguna desarrolladora de motores
Y en realidad a mí lo que me interesa es tener ahí el IGES, tener ahí el archivo, porque lo necesito como referencia para construir alrededor de él, para construir mi estructura tubular. En este caso en particular, si yo abro el archivo, vamos a ver aquí que este es un motor bastante simple, no trae tantos elementos, pero yo quiero generar una versión todavía más ligera. Si observamos en el ensamblaje, me voy a regresar tantito al ensamblaje. En el ensamblaje, cada arista de este motor, cada cara, por ejemplo, estas caras del múltiple son seleccionables. Puedo seleccionar todas y cada una de las caras que haya modeladas en ese motor. Pero a mí ese motor nada más me interesa por propósitos visuales para poder construir alrededor de él. Bien, en este caso, para archivos que sean importados, lo que yo recomendaría, o más que mi recomendación, lo que debería hacerse en realidad, es que cuando ustedes reciben un archivo importado, deben crear una versión aligerada de ese modelo. Hay dos opciones, hay dos formas de hacer versiones aligeradas. Número uno es crear una configuración de Speedpack. En la pestaña de configuraciones, ustedes van a poder dar clic derecho, agregar configuración, aquí ponerle versión aligerada. Disculpen, es directamente, me equivoqué aquí, es darle clic directo a la configuración, no es al elemento del árbol superior, es a la configuración que tengan y es agregar una configuración de Speedpack. Esta opción, Add Speedpack, les permite seleccionar ciertas caras del modelo. Por ejemplo, yo requiero esta cara para colocar el monobloque contra la transmisión. Requiero también estas caras cilíndricas para colocar la transmisión, apuntarla o presentarla contra estas caras. A lo mejor también voy a requerir estas otras caras para colocar los soportes de motor. Puede ser que también yo requiera seleccionar lo que son las salidas eh, del múltiple de escape para realizar todo el sistema de escape. Puede ser que también necesite aquí esta salida porque necesito diseñar las mangueras, en este caso, para la posición que van a llevar contra el radiador, de la bomba de agua en este caso, o del múltiple de admisión. Bien, en este caso he seleccionado varias caras que para mí van a ser de utilidad. Puedo seleccionar solo caras o puedo seleccionar también sólidos completos. Por ejemplo, si necesito seleccionar todo el cárter, puedo darle clic en esta casilla, hacer clic en aceptar y de esta manera yo he creado una versión aligerada de mi modelo. Esta versión aligerada, si observan, aparece una lupa que solo me muestra los sólidos que son seleccionables. De esta manera, si yo guardo los cambios en este archivo, cierro mi modelo y me regreso al ensamble. Acá está. Observen que acá tengo mi ensamble y aquí yo ya tengo dos configuraciones. La configuración default y la configuración de Speedpack, que es una versión aligerada. Cuando yo selecciono esta versión aligerada, al cambiarla, todas las aristas de las caras que yo seleccioné van a ser seleccionables, pero todas las demás caras, todas las demás aristas no lo van a hacer. Observen que aquí al pasar sobre cualquier elemento, yo lo puedo seleccionar. Por ejemplo, estos perfiles del chasis son seleccionables, pero si intento seleccionar las aristas de la parte superior del múltiple, no me permite hacerlo. Incluso aparece este como círculo que vemos aquí y el cual solo me deja visibles los componentes o las caras que yo seleccioné para mi versión aligerada. Esto, al ser una versión de solo gráficos, al ser un modelo de solo gráficos, justamente reduce el consumo de RAM. Aquí, por ejemplo, voy a hacer lo mismo para la transmisión. Voy a aislar estos dos elementos. Observen que aquí tenemos la transmisión. La transmisión también es un elemento que ahorita es totalmente seleccionable. Cualquier cara que yo seleccione, puedo marcarla, pero yo requiero crear una versión aligerada de esta transmisión. Voy a abrir este modelo y me voy a ir igual a mi árbol de configuraciones, clic derecho en la sección de Add Speedpack y de esta manera seleccionar esta cara, seleccionar estos orificios para la colocación de la transmisión. Posiblemente yo necesite seleccionar otros elementos como por ejemplo la sección donde van a ir los arneses eléctricos.
Tal vez necesito también seleccionar el soporte de la transmisión y tal vez agregar también las caras cilíndricas y planas de la parte posterior para agregar la flecha cardán más adelante. En este caso genero mi versión aligerada y ya lo tengo. Cierro mi modelo, le doy clic en Yes y acá tengo mi modelo en lo que es el vehículo. Voy a simplemente cambiar la configuración. Esto ya es el ensamble del vehículo completo y acá nos vamos a la opción Default Speed Pack. Selecciono esta opción y la ventaja del Speed Pack es que nos permite, en este caso, utilizar esas caras para agregar mates. En este caso, el modelo ya tenía mates, pero vamos a suponer que no las tuviera. Vamos a suponer que yo estoy ensamblando este componente. En este caso, por ejemplo, yo puedo seleccionar esta cara, puedo seleccionar esta otra y agregar una relación de coincidencia. Puedo seleccionar esta cara cilíndrica junto con esta otra cara y dar una relación de concentricidad. Y de esta manera utilizar mates como mis ensambles normales para agregar lo que son los componentes y colocarlos en su posición. En este caso se ha alarmado porque yo ya tenía una relación acá coincidente que está entrando en conflicto. Esta la voy a borrar. Y esta igual la voy a borrar. Igual, entre más mates tenga su modelo, más va a tardar en procesarlos. A veces también conviene colocarlos y luego simplemente dejarlos como fijos. Utilizar la opción de fijar componente. Por ejemplo, aquí que ya está en su posición, podría eliminar estas mates y, por ejemplo, en vez de utilizar mates, utilizar la opción de fijar. De esta manera, este componente ya no se va a mover de aquí. Y las mates deberíamos usarlas principalmente si vamos a tener movimiento entre componentes. De esta manera, yo ya tengo aquí mi motor montado dentro del modelo en una versión aligerada que consume mucho menos RAM. Bien, vamos a ver un ejercicio adicional. El último, lamentablemente el tiempo es limitado en nuestras sesiones y esta sesión daría para dar fácilmente un webinar de unas 2 horas sin problema, mostrando los 20 tips. Hasta el momento hemos visto 3 de esos 20 tips. Aquí mostramos y listo, tenemos nuestro modelo. Si yo hago un dibujo de esto, por ejemplo, nos vamos acá a File, nos vamos a Make Drawing from Part. Observen también que cuando yo inserte mi vista lateral, en este caso voy a ocultar acá lo que son los croquis. Voy a usar una escala personalizada. Vamos a poner 1 a 5 y voy a poner una vista lateral en este caso para que puedan ver lo que sucede con el SpeedPack. Observen que aquellos componentes que están en SpeedPack me los marca en un color diferente. Esta es una forma del software de decirnos, este es un componente de SpeedPack, es un componente aligerado, pero de todas maneras es visible en mi modelo. Si yo inserto una vista proyectada, aquí vamos a poder ver el modelo. ¿Sale? Esto es simplemente un color. Esto se puede configurar desde las opciones de colores de SolidWorks. En esta sección hay un apartado que nos permite cambiar los colores en los que se ve el SpeedPack. Aquí, por ejemplo, si lo quiero en color negro o lo quiero en color azul o el color que yo quiera, simplemente lo cambio y el SpeedPack ahora se ve en color azul. ¿De acuerdo? Esta es una forma de trabajar modelos de forma aligerada. Bien, hay una segunda forma de trabajar modelos de manera aligerada. Esto igual reduce el consumo de RAM, reduce la cantidad de triángulos gráficos porque lo que ahora se ve es solamente un sólido de solo gráficos y ya no tiene que representarlo por medio de facetas, reduciendo el consumo de RAM. Ahora, un ejercicio adicional, por ejemplo, podría ser el siguiente.
Imaginen que ustedes van a abrir, vamos a pensar en este archivo. Es igual un archivo importado. Vamos a pedirle que lo abra. Gran parte de estos problemas suelen venir de archivos importados principalmente. Ustedes pueden tener un archivo completamente hecho en Solid que tenga 5000 componentes de parte y no les dé problemas. Y pueden tener un archivo que tenga 10, 15 archivos importado en Step y a veces los Steps o los IGES son archivos que suelen causar esta clase de problemas, ralentizamiento por el exceso de triángulos gráficos. Me ha tocado ver incluso ejercicios en los cuales un cliente tiene una estación de trabajo con unos 1500, 2000 componentes, le insertan un aspersor o un inyector, por ejemplo, en este caso de agua para un humidificador, y ese humidificador que lo bajaron de la página de McMaster, al momento de insertarlo, aparentemente el programa trabajó bien, guardaron su modelo, cerraron y al lunes siguiente que regresaron, al abrir ese modelo, empezó a tardar 10 minutos. El problema era justamente ese inyector, era justamente ese modelo importado. Entonces, es importante que ustedes realicen la simplificación de los modelos importados, que en este caso reduzcan también la cantidad de triángulos gráficos, porque usualmente estos modelos suelen traer demasiada información. Demasiada información, a veces vienen caras perdidas, vienen sólidos extraviados. Por ejemplo, aquí tenemos el clásico motor de un bocho. Si nosotros observamos, acá podemos ver que tiene todo el interior. Tiene modelado los pistones, tiene modelados prácticamente el árbol de levas, tiene modelados prácticamente cada geometría. Voy a hacer una vista de sección para que se pueda ver. Aquí podemos ver cómo prácticamente el interior, incluidos los engranajes, están modelados. Todo prácticamente está modelado. ¿De acuerdo? Yo, imaginando el mismo ejercicio, que yo soy fabricante de algún vehículo, por ejemplo, y yo requiriera únicamente el motor para colocación, no me interesa saber cómo está armado, qué componentes tiene de manera interna, pero me interesa tener una versión aligerada. Aquí, como pueden ver en Performance Evaluation, este modelo tiene 724 componentes. De esos 724 componentes que ahorita consumen 2 millones de triángulos gráficos, y aquí también es importante mencionarlo, cuando un modelo supera todavía hasta los 8, 9, 10 millones de triángulos gráficos a nivel de ensamble, es un número razonable. Pero ya que llegan alrededor de los 16, 18, los 20 millones de triángulos gráficos, es cuando un modelo empieza a tornarse lento, principalmente. En este caso, lo primero que haría sería, por un lado, bajar el nivel de calidad de arista, ¿sí? Lo mismo que ya vimos, esto digamos debería ser mi proceso, bajar el nivel de calidad de arista, porque esto no me va a afectar en los dibujos en realidad, como ya lo vimos. Lo segundo sería, si este modelo tiene apariencias, limpiar las apariencias, porque también los archivos IGES, STEP y Parasolid suelen a veces traer 100 apariencias importadas en un solo sólido. 1500 en otro sólido, y así terminamos con un modelo que tiene más de 1000 apariencias. Hay un método para limpiar las apariencias de manera rápida, que ahorita se los muestro. Este no trae apariencias. Aquí lo que me importa mostrarles es una herramienta que se llama The Feature. Aquí en la sección de Tools van a encontrar esta sección que se llama The Feature. Y esta sección, ahorita primero me pide guardar el componente. Vamos a guardarlo aquí. Yo sé que tiene 600 componentes, pero a mí no me interesa el interior, no me interesa el cigüeñal, no me interesan los pistones, los anillos de los pistones, los engranes de la transmisión, el sistema de clutch, no me interesa eso, solo me interesa el modelo externo, la parte más externa. En este caso, lo que vamos a hacer es utilizar esta herramienta de Feature para únicamente indicarle los componentes que me voy a quedar y generar una versión simplificada de este archivo. En este caso voy a seleccionar esta opción que me permite extraer la silueta o los archivos de parte que a mí me interesan. Simplemente le voy a dar clic en siguiente. Esta ventana igual, aquí pueden crear como reglas, en este caso para seguir, digamos, en el de Feature, pero si usamos su opción default, esto lo podemos dejar así.
Simplemente le damos clic en siguiente y aquí seleccionamos los componentes que a mí me interesan. A mí me interesa esto, me interesa el monobloque, me interesa la carcasa de la transmisión, me interesa tal vez las copas de las flechas, me interesa la tapa de la transmisión, tal vez las tapas de punterías, lo que es el cabezal, más bien sí, el cabezal de el árbol de levas, lo que es los cilindros. Me interesan solamente estos componentes. Aquí está, tal vez los cilindros los cilindros de los balancines, tal vez esto, tal vez este componente, la junta, el carburador y hasta ahí. Estos son principalmente los que me interesan. No me interesa todo lo demás. He seleccionado varios componentes. Voy a darle clic en agregar. En este caso 56 sólidos, aunque este tiene 600 componentes. Ah, denme un segundo. Acá me faltó una cosa. Aquí vamos a agregar la opción que se llama non-copy. Le voy a pedir que solamente copie esos sólidos y me genere un nuevo archivo. Creo que, creo que voy a tener que seleccionar otra vez los sólidos. Permítanme. Va de nuevo, me equivoqué aquí en el ejercicio. Lo vamos a hacer nuevamente. Es aquí de Feature. Selecciono mis sólidos. Es importante que seleccionen esto, si no, esa opción que a mí se me olvidó, porque si no, no se genera, digamos, el sólido correctamente. En este caso generó un sólido simplificado, pero fue demasiado, demasiado simplificado. Vamos a seleccionar hasta ahí. Para hacer rápido el ejercicio, hasta ahí. Tal vez me quedo solo con los cabezales y los pistones y nada más. Ahí está, ahí está. Entonces, bien, aquí ya tengo lo que es lo que son los sólidos que yo quiero conservar. En este caso, simplemente selecciono acá la opción que se llama Non-Copy Geometry. Le doy clic en agregar al grupo. Esto me va a generar un segundo archivo, una versión simplificada, donde solamente estoy copiando 50 de los 400 componentes y en automático va a ignorar todo lo demás. Yo podría ponerme a borrarle los componentes de manera manual, pero esta es una herramienta que lo automatiza aún más. Aquí le doy clic en siguiente, le doy clic en guardar como un nuevo documento o también puedo crear una nueva configuración dentro del ensamblaje. Yo en este caso voy a crear un nuevo documento, de preferencia para que no cargue las referencias de los demás componentes. Le doy clic en Save y voy a guardar mi documento en una nueva carpeta. Acá le voy a poner a nuevo folder, le voy a poner Volkswagen Simplified. Nos metemos acá, le damos clic en Save y se va a guardar este documento. Y este documento es mucho más simple, ya tiene una reducción de la calidad de arista. Aquí lo podemos ver y observen aquí la diferencia. A la izquierda tengo el ensamble original con las 600 piezas. A la derecha tengo el ensamble de parte que solamente contiene los sólidos, igual, en este caso sólidos,
pero en este caso ya no tiene toda la parte interna. Si hacemos un corte, observen que automáticamente ha eliminado todos los demás componentes. Yo ya tengo mi versión simplificada y no tengo que estar borrando los componentes, viendo qué relaciones se afectan por borrar componentes. Esto nos genera un nuevo archivo. Inclusive hay una opción para si los modelos tienen movimiento, pedirle que extraiga las mates del ensamble y conserve las mates en el archivo resultante. Y la diferencia va a ser abismal. En este caso, este modelo que está simplificado, igual, si bajamos su calidad de arista, vamos a poder ver acá que este consume mucho menos triángulos gráficos. Bien, de esta manera, observen lo siguiente. Si me voy a Performance Evaluation, el modelo de la derecha es un archivo de parte. Observen que está como archivo de parte multicuerpo, lo cual me va a servir para insertarlo como una única unidad, como un solo archivo. Si me voy a Performance Evaluation, me va a aparecer aquí que este modelo ocupa 233,000 triángulos gráficos. 233,000 triángulos, mientras que el modelo original, con sus características a como originalmente venía, si no hubiera hecho este tratamiento, esto hubiera estado por aquí así. Acá me voy a Performance Evaluation y este tiene 2 millones de triángulos gráficos. Es más de 10 veces más grande el modelo original en triángulos gráficos que el modelo simplificado. ¿Sale? Aquí lo importante son los triángulos gráficos. Los triángulos gráficos, entre más tenga un modelo, más memoria RAM consume. ¿De acuerdo? Bien. Básicamente estos son los ejercicios. Hay todavía más. Como pueden ver acá, justamente esta presentación que yo les estaba mostrando hace unos momentos es una presentación que solemos utilizar para darles algunos tips. Básicamente son 20 tips de cosas que ustedes pueden configurar tanto en Windows. Las cosas que pueden configurar en Windows son deshabilitar los gráficos integrados, instalar el controlador de gráficos certificados, configurar el controlador, ajustar la resolución de su monitor de manera adecuada, ajustar las opciones de energía de Windows, apagar la opción Turn on Fast Startup de Windows, que esta consume mucha RAM, ajustar la configuración de gráficos propiamente de Windows, aumentar el archivo de paginación, que tiene que ver mucho con esto. Yo en esta computadora con 32 gigabytes he llegado a abrir modelos que consumen más de 100 gigabytes. La pregunta es, ¿cómo abro un modelo que consume 100 gigabytes con una computadora con solo 32 de memoria física? Tiene mucho que ver el archivo de paginación. También está la opción de incrementar los objetos gráficos, es el límite de aristas que se pueden ver en pantalla. Está la opción de desactivar el servicio de Sysmain, que también es un servicio que consume mucha RAM. Y bueno, todos estos tips acá los describimos por cuestiones de tiempo, no se los puedo mostrar uno a uno, son bastantes. Esta sesión daría fácilmente para 2 o 3 horas, pero son 20 tips que ustedes pueden realizar. Yo les recomiendo que se acerquen a nosotros, a nuestro equipo de soporte técnico, para que les expliquen todos estos ajustes que se pueden hacer en Windows, así como también los pasos claves que se llevan a cabo en el proceso de diseño, que gran parte de ellos involucran la simplificación de modelos importados principalmente. Si en SolidWorks ustedes experimentan cierres, son principalmente por los modelos importados. Ustedes podrían generar un ensamble con 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 piezas en SolidWorks hechas completamente en SolidWorks y no les va a dar problemas de rendimiento a menos que tengan muchas configuraciones en alguno de ellos. Insertar un documento importado y ese documento importado arruinar todo el ensamble si no corren los tips que les acabo de dar. Entre los tips básicamente está importar los archivos requeridos, hacer la correcta importación, reducir lo que es la calidad de arista, romper el vínculo con el archivo importado. Desde que está el motor de 3D Interconnect, los archivos quedan vinculados al step o al IGES original. Lo ideal es romper ese vínculo para romper referencias externas. Ejecutar el diagnóstico de importación, que es para reparar modelos, reparar superficies o cerrar sólidos cuando los modelos se quedan incompletos o como superficies, eliminar apariencias innecesarias, simplificar componentes irrelevantes, por ejemplo, con el de feature, que es para únicamente llevarse ciertos archivos. El de feature además les permite eliminar, por ejemplo, características u operaciones simplificando los sólidos.
reducir la cantidad de triángulos gráficos del modelo, evitar o cancelar la reconstrucción automática. Esta es una opción que se habilita o deshabilita en SolidWorks y crear speed packs. Estos son básicamente, bueno, aquí me faltó poner el décimo, que era separar la parte de lo que era el de feature. Y la idea de esto es que ustedes se acerquen o estas sesiones también para que ustedes se acerquen con nosotros para que puedan tomar esta sesión y dejar de sufrir con los ensambles de SolidWorks. ¿De acuerdo? Es la diferencia entre tener modelos que consuman 6 a 8 gigas o tener modelos que consuman 50 de la RAM o de la memoria virtual. Bien, hasta aquí sería todo. Espero que les sea de utilidad esta información. Quedo de todas maneras a sus órdenes. Eh, Déjenme avanzar hasta el final de la presentación. Hay algunos otros tips que no nos da tiempo aquí de mostrar. Y recuerden adicionalmente que ustedes tienen acceso, mientras sean clientes vigentes de SolidWorks, tienen acceso a todas las actualizaciones de SolidWorks, tienen acceso al servicio de soporte técnico con nosotros, con su distribuidor Payas 3D, tienen acceso al servicio de soporte técnico de fabricante directamente de Assault Systems. Esto ya es escalando casos más severos. Eh, Acceso al portal de entrenamiento de 3D School, también al portal de entrenamiento de My SolidWorks y al SolidWorks University. Tienen acceso a los exámenes de certificación de SolidWorks, acceso a SolidWorks CAM, acceso a SolidWorks Visualize, que son dos softwares que les da el fabricante como cortesía. Y bueno, dentro del servicio de soporte que ofrecemos como distribuidor, tienen acceso a 20 especialistas en diferentes áreas de simulación, diseño eléctrico, de maquinados, de diseño como tal, de lo que es a gestión documental, a los cuales ustedes pueden acceder simplemente llamándonos a nuestros números telefónicos. Bien, en la parte inferior, aquí pueden ver los números a los que se pueden comunicar para pedir apoyo. También tenemos un correo un contacto para temas de comerciales. Nuestro correo de soporte es muy sencillo, es soporte CRE, soporte C de casa, R de Raúl, E de Ernesto, arroba vías3d.com. No lo tengo aquí en la presentación, no lo puse, pero igual si tomaron la captura de pantalla y al principio de la sesión, pueden visualizar mis datos de contacto. Si tienen preguntas, por favor, ayúdenos escribiéndolas en este momento y procedemos a la etapa de respuestas. Excelente, Armand. Muchas gracias. Gran presentación también. Sin duda, creo que nos deja mucho para reflexionar, en especial cuando de repente, por ejemplo, ¿no? Yo he visto equipos que tienen KPIs y dicen, no, pues tienes que tener tal índice de productividad y muchas veces ni siquiera la productividad se ve limitada por alguna cuestión propia de organización, ¿no? Sino este tipo de situaciones nos permiten optimizar esos tiempos, ¿no? Y qué mejor que poder contar con estas buenas prácticas que nos compartes el día de hoy, en donde pues vemos que puede tener muchísimo potencial, ¿no? Para mejorar nuestros tiempos, ¿no? En pocas palabras. Y no solamente eso, ¿no? Sino también a mí me dejó reflexionando un poco, ¿no? Que he tenido colegas que también de repente, o conocidos, que de repente me dicen, no, es que yo trabajo con una versión anterior y no encontré esa funcionalidad dentro de mi SolidWorks, ¿no? O algo por el estilo. Entonces también si ustedes consideran que ya es momento de actualizar versiones anteriores, acérquense con nuestro equipo y podemos ayudarles a estar al día con todos los servicios para que puedan aprovechar al máximo su licenciamiento de SolidWorks. Entonces, pues bueno, gracias Armand por esto que nos compartes. Vamos a ir por acá con las preguntas y respuestas. Por ahí Lourdes nos pregunta, cuando empieza a pasar que al seleccionar una arista o cara se va recalcando todas las aristas y tarda en cargar, ¿es por la calidad de gráficos o porque antes, o por qué? Antes no me pasaba Claro, eso. claro. Mira, este problema en realidad es porque se dañó el registro de gráficos de SolidWorks. Es muy sencillo de corregir, simplemente hay que renombrar un registro, nos toma un par de minutos. Básicamente lo que sucede aquí es que cuando tú pasas el cursor sobre el mouse, el programa trata de inferir las caras que vas a seleccionar, pero cuando se daña ese registro de gráficos, el programa empieza a funcionar de manera incorrecta con esa funcionalidad y precisamente ocurre esto, pero se restablece muy sencillo. Márcanos a soporte técnico. Si quieres apuntar el número para quienes quieran apuntarlo, es el 442
225-5588. Toma un par de Excelente, minutos corregir eso. Es sencillo, no es por la calidad de aristas, eso es un tema aparte. excelente, Armand. Muchas gracias. Bueno, también por ahí nos preguntan a qué se puede atribuir la causa cuando se demora mucho tiempo cargando el archivo en diferentes momentos del día. También cuando se manipula el sólido para moverlo, en ocasiones puede que funcione normal, pero en otros momentos se bloquea. ¿Es un problema de memoria o puede ser otra causa? Pueden ser dos causas, sí puede ser un tema de memoria, si tienes poca memoria, como vimos hace un momento, y es muy fácil acabarte en realidad la RAM dependiendo de tus hábitos en SolidWorks. Y lo que está sucediendo en ese caso en concreto es que el archivo tiene montada información en la memoria física, pero como vistes en el modelo que abrimos al principio, mi modelo tomaba 50 gigabytes de memoria en total, de los cuales solo pudo montar 20 en la física y el 30 restante los montó en la memoria virtual. La memoria virtual, en palabras sencillas, es su disco duro. Básicamente, su disco duro se utiliza como si fuera RAM. La diferencia es que la velocidad de escritura en disco duro no es la misma que la memoria física. En disco duro es mucho más lento. Y el tema es que cuando tú necesitas trabajar información de algún sólido o de alguna parte, necesitas trabajarla en la memoria física. Si ese sólido, si la información de ese sólido o de esa pieza está en la memoria virtual, lo que tiene que hacer, en este caso SolidWorks, es recuperarla, es decir, pasarla de la memoria virtual hacia la memoria física y ya que está en la memoria física, ahora sí empezar a manipular la información de ese sólido. Por eso de repente puedes notar que en algunos momentos esa pieza te trabaja más rápido y en otros momentos del día te trabaja más lento. ¿Por qué? Porque ya tienes mucha información en la RAM y el proceso de montaje y desmontaje de memoria de la RAM es lo que te está ralentizando lo que es la aplicación. ¿Qué solución podríamos dar aquí? Incrementar la RAM, no sé cuánto tengas de RAM, aplicar estos tips que comentamos acá. Básicamente son muy aplicables estos tips que mencionamos para reducir el consumo de memoria de todos los modelos. En este caso, en vez de que estés usando 15, 20 gigabytes de RAM, utilizar solamente 6 o 7. Y de hecho, qué bueno que lo preguntas. Algo que se me olvidó mostrarles hace un momento es que la RAM se puede limpiar. Observen esto, yo aquí voy a cerrar Solid, voy a cerrar esto, voy a cerrar prácticamente todos mis documentos y observen que parte de la RAM se queda ocupada con datos. Esta es una herramienta que a ustedes seguramente les va a servir mucho en su día a día. Observen que yo tengo el mal hábito de abrir muchas pestañas del navegador e incluso el mal hábito de no reiniciar la computadora en múltiples días. Yo, por ejemplo, mi equipo lleva más de 20 horas encendido, sin apagarse, sin reiniciarse, y pues todo lo que tenemos en la memoria es el acumulado de memoria de los últimos días. Hay una aplicación que se llama Run Maps. Esta aplicación la puedes descargar, es una aplicación oficial del sitio web de Microsoft. Está acá. No es directa de Microsoft, pero sí la distribuye Microsoft de manera oficial. Es desarrollada por un programador llamado Mark Rusovich. Esta aplicación la descargas aquí, Download Run Maps, se llama así como mapas de RAM. En tu explorador de archivos la descomprimes, en este caso la extraes. Yo ya la tengo aquí, es justamente esta que vemos acá. Y una vez que la descomprimes, corres el primer ejecutable, Run Maps. Cuando lo corras, lo que vas a observar es esta ventana que hace un barrido de todos los procesos que tienes en sistema. Denle un segundo, esta tarda un poquito en cargar. El único inconveniente de esta aplicación es que necesitas tener permisos de administrador en tu máquina para que te deje ejecutarla. Sin los permisos de administrador, tienes que pedirle apoyo al de sistemas. Y en este caso, lo que nos permite es hacer una limpieza de la RAM. Hay momentos a lo largo del día que mi RAM se puede llegar a agotar, por ejemplo, cuando se ejecuta el análisis de antivirus. En muchas empresas tienen el antivirus activado y se corre cuando arrancan la computadora, cuando recién inician la computadora, o en algunos casos los programadores de IT la tienen configurada para ejecutarse un examen a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, a una hora en particular. La aplicación del antivirus, por ejemplo, suele llenar la memoria. OneDrive también, cuando están sincronizando algo, suele llenar la memoria y no la vacían. Se quedan ahí datos cargados que ya no están necesariamente en uso.
Esto que ven en verde es lo que se está usando en teoría de forma activa de Windows. Lo que ven en azul oscuro es la información que está montada en la RAM, en la memoria física, pero que en teoría ya nadie está utilizando, ya ninguna aplicación. Y lo que se ve en azul claro es lo que realmente está libre sin datos montados en la RAM. Con esta aplicación, si te vas a Empty, vas a encontrar una opción que se llama Empty Standby Leads y esta lo que te permite es vaciar todo lo que se quedó en la RAM sin que realmente se esté usando. Es decir, limpias el caché de la RAM. Observen esto, cuando le doy clic aquí en Standby Leads, observen lo que sucede en RAM Maps en la barra en azul del lado derecho. Esto limpia la memoria. O sea, le quita toda la información que no se esté usando de la memoria física. Esa información está igualmente en la memoria virtual, pero nos ayuda a limpiar la memoria física. Y no solamente eso, nos ayuda también a validar si lo que tenemos en uso realmente está en uso. Observen aquí, me voy a Empty. Tiene una opción que se llama Empty Working Sets, que es verificar el espacio de trabajo o limpiar el espacio de trabajo. Y esta lo que hace es analizar si realmente lo que Windows dice que se está usando, si realmente se está usando. De esta manera recataloga la información e identifica que de la información que tenemos originalmente cargado, en realidad hay 7.5 gigas que no se están realmente usando. Aquí usamos Empty Standby Leads y limpiamos la memoria y ya tengo 27 gigas disponibles. Esta aplicación es muy útil por eso. Tal vez te sirva a empezar a implementar. Yo les recomiendo que antes de empezar a trabajar con Solid en su día, utilicen esta aplicación, RAM Maps, vacíen la RAM y a partir de ahí ahora sí se agarren a ejecutar teniendo los espacios de la memoria completamente libre. Recuerden que la memoria es como un edificio. Es un lugar donde ustedes tienen habitaciones y en esas habitaciones van a montar información. Esas habitaciones tienen un límite. ¿Sale? Entonces, lo mejor, lo ideal es, una, no ocupar demasiadas habitaciones con la gestión de la memoria y la otra, utilizar, por ejemplo, herramientas como RAM Maps para vaciar la memoria. Excelente, Arman, muchas gracias. Qué buen tip el que nos das. La verdad es que yo también lo veo y digo, ok, lo necesito porque aunque en mi labor es diferente al tema de la ingeniería de forma directa, sí, sí, todos creo que sufrimos con las RAMs, ¿no? Entonces, con grandes Renderizado. ensambles, sí, 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 con grandes Sí, ensambles ni qué decir, ¿no? sí, correcto. De hecho, esta aplicación RAM Maps es la diferencia entre que un render, por ejemplo, al hacer un render en SolidWorks Visualize, que ese render se tarde 1 hora o que se tarde 5 minutos. Wow, Esa es la diferencia. Así de abismal es. Mucha gente cree que los renders son muy tardados, pero en realidad pueden ser tan rápidos siempre y cuando entiendas el funcionamiento de la memoria RAM. claro. Ok, no, pues Bien, fantástico, vamos Arman, muchas gracias. con la siguiente pregunta. Claro, tenemos por aquí a Bruno Guerrero Elías. ¿El Speed Pack también funciona para piezas virtuales del ensamble? Para piezas virtuales, no, porque las piezas virtuales viven solo dentro del ensamble. Sí tienen que existir como archivos físicos. Ok, excelente, muchas gracias. José Luis López, mucha información, comenta, mucha información de mucha importancia, muchas gracias. Eh, por acá también, gracias, es un gusto también poder compartir estas opciones y esta información. Nos comentaban también por aquí que sí vamos a compartir la grabación, sí, con todo gusto al correo electrónico en el que se registraron. Estarán recibiendo la versión on demand de esta masterclass junto con su constancia de asistencia, ¿vale? Por aquí preguntan también, con la opción de Speedpack se optimiza el consumo de la memoria RAM y gráfica, pero aumenta el tamaño de archivo. ¿En qué punto deja de ser viable? Incrementa el tamaño de archivo, sí, pero realmente no es demasiado el incremento del archivo. En este caso, crear las configuraciones de Speedpack, yo se los recomiendo para modelos importados. Lo podrían aplicar a los modelos que ustedes desarrollen, pero este tipo de estrategias es para modelos que ustedes necesitan como referencia. Un motor, un pistón, un actuador, un brazo robótico, algo que ustedes no fabrican, pero que sí necesitan tener representado en su hoja de dibujo, en sus planos como tal, en su modelo 3D. eh, es donde deberíamos aplicar el Speedpack y el de Feature, principalmente modelos importados que son de referencia para nosotros. Ok, excelente, Armand. Muchas gracias. Por acá preguntan que si pudiéramos compartir algún manual de buenas prácticas al usar SolidWorks, por favor.
Pregúntale en el Naranjo. Creo que hay muchos recursos, ¿no? También disponibles por ahí. Sí, hay muchos recursos. Fíjate que estamos trabajando justamente en el desarrollo de un manual, este, de buenas prácticas de estos 20 tips, porque oficialmente SolidWorks en sus manuales sí hay alrededor de una veintena de manuales, alrededor de unos 25, 27 manuales en total de toda la librería disponible de SolidWorks, pero estas herramientas que estamos viendo aquí vienen en diferentes manuales. De repente te encuentras en un manual una, de repente te encuentras en un manual otra. No hay un manual propio del fabricante donde estén compilados todos estos tips o todos estos hábitos que debemos poner en práctica, pero justamente estamos trabajando en el desarrollo de un manual. Eh, a la brevedad vamos a tener esta información disponible. Muchas gracias, Armand. Cristian Morales pregunta, buenas tardes, Amario. ¿Qué tanto afecta la ubicación de los archivos en el desempeño del software? Por ejemplo, cuando se trabaja en una carpeta compartida de Google Drive for Desktop, veo que las rutas son muy largas y siento que eso afecta el tiempo de carga. Entonces, usualmente opto por copiar la carpeta al disco local, pero quisiera confirmar si es por el tema de la ruta o qué experiencias ha tenido al respecto. Pues mira, la respuesta es sí, sí tiene mucho que ver. Cuando tú tienes un archivo en una ubicación de red, ya sea en un servidor de red o en una aplicación como OneDrive, en realidad, particularmente si el archivo no está descargado, por ejemplo, en OneDrive, y tiene que bajar los archivos al momento de abrir, eso te agrega tiempos de lectura. Y por ejemplo, en ubicaciones de red, cuando tú abres un archivo desde la red, se va a tardar más que abriéndolo de manera local, porque evidentemente hay una conexión con el servidor. Y esa conexión, esa tasa de velocidad de lectura, también incrementa, ¿no? Por ejemplo, en tu memoria RAM, tú puedes desmontar información de la RAM. Cuando necesitas, por ejemplo, liberar memoria ocupada, se desmonta alrededor de una velocidad de 11 megabytes por segundo, más o menos la velocidad a la que se desmonta o se monta información en la RAM, 11 megabytes por segundo. En el disco duro, obviamente, esta tasa es mucho más baja, la velocidad de escritura es más baja y digamos, ubicación de red, cuando tú te conectas a una ubicación de red, no solamente estás leyendo el disco, no solamente dependes de la velocidad de lectura del disco de ese servidor, sino que dependes de la velocidad de transferencia de los datos de esa red. Si tu red es mala, el tiempo de apertura se va a incrementar. Si necesitas tener una red con muy buena velocidad, en este caso, muy buena latencia, para evitar que se tarde demasiado. Hay forma de hacer pruebas a la red, en este caso pruebas de latencia en CMD, para verificar si tu red es buena o de plano es muy lenta. Es una prueba que se llama ping. La puedes correr en CMD, pones PING espacio guión T, le pones la IP del servidor o la MAC-A3 del servidor y te va a dar las velocidades de latencia hacia ese server, la velocidad con la que te está respondiendo. Ok, excelente, muchas gracias, Arman. Sí, creo que también por ahí hay otros truquillos, ¿no? Como el mantener los archivos en local, pues, dependerá de las opciones, pero sí, siempre los que trabajamos en red y en SharePoint sufrimos con eso. Muchas gracias, Armand. Por aquí, Oscar Londoño comenta, muy buenos tips, excelente, muchas gracias, Oscar. Por ahí también Fermín Sepúlveda, la velocidad de lectura de un disco de memorias es mayor que la apertura de un archivo desde la red. Un SSD de alta velocidad mejora muchísimo la apertura de los archivos. Sí, es correcto. Complementa mucho lo que mencionabas. Muchas gracias, Fermín. Fernando Avilés también menciona, agradece por la información, al igual que Noé Hernández. Javier García, ¿hay información que nos compartan de la grabación? Sí, con todo gusto, por ahí lo mencionábamos, estaremos compartiéndoles el on demand. ¿Lo de liberar la memoria RAM aplica también para simulaciones o es otro tema? Pregunta Aplica Lourdes. igual, aplica igual. Lo que yo no te recomiendo es que utilices run maps justo durante la ejecución de la simulación. O sea, run maps lo deberías de utilizar antes de empezar a trabajar. Mi recomendación para que tus estudios salgan más rápido sería liberas run maps, con run maps liberas la memoria, ejecutas toda la configuración de tu estudio, me refiero a agregarle lo que son las relaciones entre los cuerpos, eh,
las conexiones, en este caso, las conexiones entre sólidos, agregas todo lo que son las fuerzas, todo lo que son presiones, haces toda la configuración de tu estudio. Cuando hayas hecho eso, preferentemente cierras tu Solid, o sea, guardas cambios, cierras Solid para dejar ya guardada esa información y vuelves a limpiar la RAM con RAM Maps. Ya que lo hayas limpiado, vuelves a abrir el estudio, te va a cargar, digamos, el archivo con la RAM totalmente limpia y ya con todo lo que tengas preconfigurado, sin que haya información en caché o cargada en la RAM que ya no se esté usando. Y en ese momento ejecutas tu estudio. Más o menos es una estrategia similar a lo que hacemos con los renders. Esto que les comentaba hace un momento de que es la diferencia entre que se tarde 5 minutos o una hora en hacer un render, es lo mismo que sucede con simulación. Tú puedes hacer esto, vacías la RAM, configuras tu estudio, terminas de configurar estudio, guardas, cierras, vacías la RAM otra vez, abres tu modelo y ahora sí, solamente ejecutas el estudio. Y estoy seguro que si lo haces de esa manera, normalmente tu estudio de simulación, si se tarda 30 o 40 minutos, te va a tardar unos 15 o tal vez incluso menos. Ok, excelente. Muchas gracias, Armand. Bueno, por acá Fermín Sepúlveda comenta, ¿tienen capacitación para administración, buenas prácticas y formas de trabajo con ambientes colaborativos en ensambles? No hay un curso propiamente dicho, pero sí puedes contratar una asesoría y podemos desarrollar algo personalizado para ti. Ok, excelente, muchas gracias. Por ahí nos pedían repetir el número de soporte. eh, Claro, este, si es los- el 442-225-5588. Recordar que este es Esta es especialmente para la México. sí, es especialmente para México. Correcto. Sí, Y es también la por ahí tenemos 52. gracias. Tenemos el correo que es soportecre@ballastreedy.com para quienes nos ven desde Colombia también, ¿no? Ok, Es muchas correcto. gracias, Armand. Finalmente, Félix Andrés Palencia Becerra. La mayoría de los problemas se tiene cuando se trabajan archivos compartidos entre usuarios en un servidor principal conectados a estaciones. ¿Es posible tener algunas instrucciones para mejorar estas prácticas? Claro, pues básicamente es una asesoría sobre ah, todo esto que vimos, pero la versión completa. Por favor, contáctanos igual, podemos organizar una sesión. Normalmente podemos hacer una sola sesión en la cual les demos de unas 2 a 3 horas más o menos la sesión, o podemos hacer varias sesiones dependiendo qué tan grande sea el grupo. Hacer, por ejemplo, 2 o 3 sesiones de 2 horas explicando todos estos tips. Normalmente cuando las damos, los mismos clientes con los días o las semanas de haber implementado estos conocimientos en las empresas, usualmente nos comentan que lograron ya mejorar los tiempos de apertura, manejo de ensambles en general. Entonces, nada más contáctanos, mándanos un mensajito, dinos, tengo interés en revisar el tema de la administración de documentos en este escenario y nos coordinamos para tener alguna sesión contigo. Excelente, muchas gracias, Arman. Pues bueno, creo que ya estamos llegando al final de nuestra sesión. Excedimos un poco el tiempo, pero la verdad es que valió muchísimo la pena. Creo que todos y cada uno de los que estamos aquí presentes tomamos nota y recordarles que les vamos a compartir la grabación on demand a quienes se registraron e ingresaron y a quienes no. Bueno, por ahí nos comentaba Alexander. Que les prestaron el link, entonces también si se registraron les estaremos haciendo llegar la grabación, ¿vale? Finalmente, recuerden si ustedes tienen el tema de que sus servicios de suscripción ya no están activos, pueden escribirnos a contacto@ballastreedy.com para terminar de aprovechar toda la inercia de lo que tenemos ahorita con todas las actualizaciones, todo el soporte y demás, que como Ballast 3D, el día de hoy ustedes ya pudieron ver, ¿no? Y medir un poco de este tema. Armand, muchas gracias. ¿Quisieras finalizar con algún mensaje en particular? Pues de momento acérquense a nosotros, por favor, cuando tengan alguna duda o requieran algún soporte, siempre es mejor tener la asesoría de alguien que conoce un poco del tema, a tardarnos el doble de tiempo realizando ya sea algún estudio, algún estudio de simulación, algún render, algún modelo, batallar por temas de apertura. Es importante que vayan conociendo las diferentes herramientas, y pues tengan este conocimiento, ¿no? Que a final de cuentas les ayuda a facilitar el trabajo con SolidWorks. Sin duda, muchas gracias, Armand. Me encantó eso este movimiento nos va a costar 53 años y bueno, sabemos que así es en ingeniería.
¿no? Entonces, bueno, No, no sé, ¿quieres? no ¿Mándame? tiene no tiene por qué serlo. Hay que conocer, Exactamente. hay que conocer Memory Management, que es Memory Management o la gestión de memoria de Windows. Conociendo eso, realmente no vas a batallar. Sin duda, sin duda. Arman, pues bueno, muchísimas gracias por el tiempo a quienes nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias también. Nos vamos muy contentos con todas estas recomendaciones y pues bueno, los esperamos en nuestra próxima masterclass dentro de 15 días. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Excelente.